Vamos a continuar este domingo con nuestra miniserie que denominamos Fracaso Humano, Triunfo Divino. Hemos visto nosotros en exposiciones anteriores, en domingos pasados, dónde comenzó todo el problema, dónde comenzó el fracaso de la humanidad en general, y sabemos históricamente que eso comenzó en Edén. Cuando el hombre se rebeló y quiso ser autónomo, no quiso estar sometido bajo la autoridad y el señorío de Dios, no quiso seguir sus mandatos, transgredió la norma que Dios había establecido, la única que estableció en el huerto de Edén. Y de esa manera entonces comenzó la debacle de la humanidad, todo se contaminó, todo se corrompió, y de ahí en adelante lo que tenemos es la rebelión constante del hombre contra Dios, como vimos en una de las exposiciones. Pero el Señor no dejó a la humanidad en esa condición, sino que desde siempre, desde el mismo momento en que manifestó su juicio contra el hombre ahí en el Edén, en Génesis 3:15, Él prometió un Salvador que iba a venir y iba a derrotar completamente a Satanás e iba a restaurar al hombre caído. Y eso comenzó históricamente también en Génesis capítulo 12 al elegir a una persona, a un hombre que era un idólatra, como bien sabemos, y que a pesar de que es destacado por su fe en Hebreos capítulo 11, no obstante, no fue su capacidad de creer lo que le dio lo que finalmente el Señor cumplió, lo que el Señor prometió a él, sino fue precisamente la promesa de Dios la que sostuvo su fe. Pero ya vemos que no solo el fracaso corresponde a las personas en general, ¿cierto? A la humanidad en general, al hombre sin Dios que quiere vivir también de esa manera separado de Dios, sino que también el fracaso del hombre también está dentro de lo que son sus propios discípulos. Los 12 hombres que el Señor escogió eran 12 personas frágiles, eran 12 personas que tuvieron un proceso de entrenamiento extraordinario en el Señor Jesucristo, o a través del Señor Jesucristo en la persona de Él, durante 3 años y fracción. Y estos hombres, a pesar de haber escuchado muchos sermones del Señor Jesucristo, de haber sido instruidos de cerca personalmente, de haber visto el poder y la gracia y la misericordia y la compasión de Dios en una forma evidente a través de los milagros que Él hizo, no obstante también eran seres humanos y todavía estaba esa propensión al pecado en sus corazones. Y tenemos así el caso de quizás uno de los apóstoles más extraordinarios que muestran las Escrituras, porque Pedro no fue un discípulo común. Pedro era uno de los 3 más cercanos al Señor Jesucristo y de hecho era el líder natural de los discípulos. Y eso se mostró después el día de Pentecostés en adelante, donde él toma el liderazgo de los apóstoles predicando el Evangelio, tanto a los judíos como a los gentiles. Era quizás el apóstol más extraordinario en cuanto a determinación. Por un lado, tenemos a ese hombre que está dispuesto a seguir a Jesús sin titubeo ni excusas. Cuando está junto a su hermano Andrés y Juan y Jacobo están remendando las redes ahí junto al mar de Galilea, ya habían tenido un primer encuentro con el Señor Jesucristo, relatado en Juan capítulo 1, cuando Andrés lo lleva y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y Pedro, cuando el Señor le dice, deje las redes y síganme, inmediatamente lo sigue, sin titubeo, sin cuestionamiento. Allí tenemos a una persona con una determinación clara. Un hombre obediente a la palabra del Señor también. Cuando en circunstancias en que había pescado toda la noche sin tener ningún resultado, Jesús subió a su barca y le mandó, echad vuestras redes para pescar. Ese fue el mandato del Señor, echad vuestras redes para pescar. Él respondió sinceramente, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En otras palabras, lo que tú nos estás diciendo no calza con nuestra expertise, con nuestra capacidad como pescadores. Y tú nos dices, echen la red, es como absurdo. Sin embargo, Pedro no cuestionó al Señor. Dice, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, más en tu palabra echaré la red.
Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5. Mas en tu palabra echaré la red. Es decir, confío en lo que tú vas a hacer. No tengo idea qué es lo que vas a hacer. Es totalmente irracional desde el punto de vista de lo que dicta la sabiduría de los pescadores, pero lo voy a hacer. Como consecuencia de ello, de esa obediencia, tenemos un extraordinario milagro. Pero aquí hay una cosa interesante. Y aquí vamos viendo la visión más profunda que Pedro tenía en su corazón. Pedro no veía solo a Jesús como un maestro, no lo veía simplemente como uno más entre aquellos maestros judíos de la época, un rabí, sino que entendió que ese milagro apuntaba a algo más profundo en el carácter de Jesucristo. Y una vez que vio el milagro, identificó a Jesús como aquel que reveló la verdadera condición de su corazón y produjo un sincero arrepentimiento en él. Dijo lo siguiente: apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor. Pedro no estaba viendo la gran cantidad de peces como la bendición de Dios. Ah, qué bueno, miren lo que tenemos. No habíamos sacrificado toda la noche pescando y no habíamos logrado este éxito. Ahora tenemos un éxito rotundo. Gracias por el milagro. No, Pedro estaba mirando gracias a quien hizo el milagro. Pero al mismo tiempo, esto estaba mostrando la condición de su corazón. Y dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y dice el texto literalmente que cayó de rodillas en la barca, delante del Señor. Este es un hombre con una percepción espiritual mucho más profunda. Pedro sabía que el milagro era lo externo, pero lo interno, lo más profundo, lo que tenía que ver con la identidad de Jesús, era lo que realmente importaba. Y más aún, cómo esa identidad de Jesús revelaba su propio corazón. Esta singular percepción espiritual se puede ver otra vez evidenciada a través de otro evento que ocurrió más adelante en Mateo 16, 16. Cuando el Señor pregunta a los discípulos, los lleva hacia Cesarea de Filipo, ven al noreste de Galilea, y le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le dice a los discípulos. Y los discípulos dicen, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor se vuelve a ellos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ningún otro de los discípulos se adelantó para dar una respuesta categórica, correcta y profunda a la pregunta de Jesús. Si fue Pedro el que se anticipó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de esa manera identificaba a Jesús no solo en su filiación con el Padre, como Dios Todopoderoso, como el Hijo de Dios, sino también en su función, Cristo, el Mesías, el Salvador. Sin embargo, este mismo Pedro, esta misma persona resolutiva en cuanto a su determinación de seguir a Jesús, esta misma persona que se sometía a la palabra de Jesús y que obedeció al Señor, esta misma persona que tenía percepción espiritual más profunda para identificar correctamente a Jesús, tenía un carácter impulsivo y poco reflexivo que le trajo consecuencias más o menos complejas en su vida. Es este mismo Pedro quien erróneamente reconvino duramente a Jesús cuando éste había declarado que debía ir a Jerusalén, padecer, ser muerto y resucitar al tercer día, muy poco después de que él dijera, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí mismo en el capítulo 16 de Mateo. 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. La palabra reconvenir es una palabra fuerte. Pedro estaba
diciéndole, Señor, estás completamente equivocado, tú no puedes hacer eso. Y ahí parece aparentemente un amor también de Pedro para que el maestro a quien amaba no cayera, cierto, en desgracia. Sin embargo, el Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí vemos a este hombre con una percepción espiritual profunda que, sin embargo, falló rotundamente al considerar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Cristo fuera a Jerusalén, que muriera en una cruz y que de esa manera entonces lograra su objetivo de ser el Redentor, el Salvador de su pueblo. Sin embargo, Pedro estaba haciendo un obstáculo y por eso el Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás. ¿No les parece extraordinario que Jesús le haya dicho eso a uno de sus apóstoles? Este rudo pescador de Galilea más adelante en la historia sería el que no dudó ni siquiera un momento en defender a su maestro cuando llegaron al huerto de Getsemaní para arrestarlo. En Mateo 26, versículos 51 al 54, esta es. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Y ese es Pedro, según otro evangelista. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que toman espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Y aquí está la explicación por qué el Señor reconvino a Pedro. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Otra vez falló en percibir correctamente la voluntad de Dios, el plan de Dios. Y fue este mismo discípulo de Jesús que ha sido conocido en la historia y por las edades por negar categóricamente a Jesús en el momento más importante de su vida. Y ese es nuestro texto de hoy. Fue este mismo hombre que por un lado hace una declaración tan extraordinaria que recibe en consecuencia las loas del Señor y le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Es decir, había sido el medio por el cual Dios había revelado una verdad extraordinaria respecto a la persona del Señor Jesucristo en cuanto a su identidad. Sin embargo, este mismo hombre fue el que aparece aquí en el versículo 54 al 62, negando categóricamente al Señor Jesucristo. Pero en este mismo texto vemos como junto con su fracaso rotundo, absoluto, a pesar de ser un hombre que durante más de 3 años estuvo con el Señor escuchando constantemente sus sermones, a pesar de ser un hombre que fue expuesto a la verdad de una manera singular, a pesar de ser una de las personas escogidas por el Señor para estar más cerca de Él, no obstante eso, lo negó y fracasó rotundamente en el momento más importante. Sin embargo, junto con su gran fracaso, vemos el triunfo de la gracia de Jesús y podemos ver a través de ello que el Dios de Pedro, nuestro Dios, es un Dios de segundas oportunidades y eso es extraordinario. Hermanos, si el Señor nos hubiese desechado al más mínimo pecado que nosotros hubiésemos cometido después de la conversión, estaríamos completamente perdidos. No habría ninguna oportunidad. Y cuando pensamos en nuestra propia vida y pensamos en lo que pasó con Pedro, nos damos cuenta que Dios es el Dios de las segundas, terceras, cuartas e infinitas oportunidades. Y eso es lo que tenemos aquí. Si bien es cierto, es un relato histórico, una narrativa de lo que ocurrió, que es un hecho irrepetible, obviamente. Sin embargo, nos damos cuenta que tiene principios extraordinarios para nosotros en el día de hoy y que muestra que el hombre es un fracaso en sí mismo, pero que Dios toma a ese hombre fracasado, lo levanta, lo restaura y lo lleva nuevamente a la comunión con Él. El Señor no abandonó a Pedro, a pesar que Pedro lo abandonó a Él.
No negó a Pedro, a pesar que Pedro lo hizo con él. Restauró a Pedro después de que Pedro lo desechara a él. Eso es un amor extraordinario. Los versículos 54 al 60 hablan del gran fracaso de Pedro. Los versículos 61 y 62 hablan de la gracia, del triunfo, de la gracia de Dios. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El texto que acabamos de leer describe la caída de uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Eso nunca debemos olvidarlo. Por lo cual es un pasaje profundamente humillante para el orgullo humano. ¿Por qué? Porque si un hombre tan cercano a Jesús pudo caer tan trágicamente, ¿cuánto más personas como nosotros? Nosotros tenemos muchas veces una percepción demasiado alta de nosotros mismos. Pensamos que somos creyentes piadosos y que somos personas intachables y que de alguna manera nuestra vida representa correctamente al Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Pero cuando leemos textos como estas narrativas, estos episodios históricos, nos damos cuenta de que en realidad, si Pedro, el hombre más cercano a Jesús junto con Juan y Jacobo, cayó tan rotundamente y negó tan duramente al Señor Jesucristo porque su negación fue tan fuerte que la última parte es una maldición, ¿cuánto más nosotros? Por eso es un golpe duro el orgullo humano. Pero junto con ser un pasaje humillante para nuestro orgullo, es también profundamente instructivo y alentador. ¿Por qué instructivo? Porque aporta junto a la historia de otros personajes bíblicos un antecedente revelador sobre la integridad de la Biblia y su inspiración divina. Nadie que quisiera formar una religión como el cristianismo y dar a conocer esa religión en todo el mundo, pondría a sus personajes más importantes como lo describe la Escritura. Abraham fue un hombre que mintió. Isaac lo fue también. Jacobo fue un engañador. David fue un adúltero y un asesino. Y Pedro se presenta como aquel que negó al Señor Jesucristo. Esto es un antecedente revelador sobre la integridad de la Biblia y su inspiración divina. Por eso es instructivo. Y alentador, ¿por qué? Porque fortalece nuestra confianza en un Dios que nunca abandona a los suyos, aun cuando nosotros caigamos en apostasía circunstancialmente. Aun cuando nosotros nos desviemos del camino, el Señor nunca abandona a los suyos. Y ese es un mensaje alentador para nuestras vidas. Yo quiero que fijemos la mirada en 2 lecciones que podemos aprender del fracaso estrepitoso del discípulo y el triunfo glorioso del maestro. 2 cosas nada más, pero que dentro de esos 2 apartados vamos a encontrar muchos aspectos interesantes de cómo comenzó la caída, cómo se precipitó finalmente Pedro a ese profundo pozo de negación y cómo el Señor lo levantó de ese lugar. Lo primero que vamos a aprender, la primera lección es que pequeños pasos llevan a grandes abismos.
Pequeños pasos llevan a grandes abismos. La negación de Pedro no comenzó allí, esa noche en particular, cuando estaban juzgando al Señor Jesucristo en el patio o en la casa del sumo sacerdote. Comenzó antes. Los 4 evangelios dan cuenta del deslizadero que llevó a Pedro a negar a Jesús. Cada paso llevó a otro y a otro y a otro en una espiral descendente que culminó con la caída de Pedro. El pecado nunca es un accidente. Nunca es un accidente, siempre es el resultado de un proceso que comenzó con pequeñas decisiones equivocadas, con percepciones equivocadas que nosotros mismos nos hacemos de nosotros mismos. Y el primer paso lo tenemos más allá del texto que tenemos presente y que está ahí en una forma bastante clara en Mateo 26:31, que es un texto paralelo. Mateo 26:31. Después de que cenaron justamente como lo hicimos nosotros, ahora participamos de la cena. Después de eso cantaron el himno y salieron, dice, al monte de los olivos. Mateo 26:30. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Todos vosotros, noten la inclusión de todos los discípulos que estaban con Jesús en ese momento, después de haber participado de la cena, después de haber tenido una noche completa de instrucción, porque eso dice Juan capítulo 13 al capítulo 17, que relata hechos de la misma noche en cuestión. Y el Señor dice, pero en otras palabras, no se preocupen, porque después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca, bajo ninguna circunstancia. Yo no soy como ellos, se está diciendo, ¿no? Yo no soy como ellos. El primer paso en la debacle es la orgullosa presunción, una excesiva confianza en sí mismo. Este es lo primero, esto es lo más grave, esto es lo que comienza imperceptiblemente, porque en ese momento no nos damos cuenta nosotros que estamos siendo orgullosos. Cuando decimos y determinamos en nuestro corazón, no, pase lo que pase, yo voy a seguir al Señor, y luego cuando vienen las cosas más difíciles, toda esa determinación se esfuma de un momento a otro. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nosotros. Es una excesiva presunción. La Nueva Biblia de las Américas traduce Mateo 26:31, todos ustedes se apartarán por causa de mí. Citando inclusive un texto del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 7. El Señor Jesucristo estaba afirmando algo. El Señor Jesucristo estaba reforzando su afirmación con un texto de las Escrituras. Y Pedro le dice, no, eso no va a ocurrir. No, con ellos puede ser, pero conmigo no. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces el Señor, después de hablar a todos y recibir esa respuesta de Pedro, ni siquiera responde, ni siquiera vuelve a refutar a Pedro, sino que le dice, versículo 34, y ahora en forma personal. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro, no solo tú te vas a escandalizar de mí, tú te vas a apartar de mí como todos los demás, sino que además de eso, tú personalmente me vas a negar 3 veces. El Señor le está dando otra oportunidad para que recapacite. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Versículo 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No te negaré. Lucas añade que incluso el Señor le declaró que el mismo Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Capítulo 22 de Lucas, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos.
Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Otra vez, ¿qué es lo que se ve ahí? Presunción, presunción. Una y otra vez, temeridad, decir, no, yo te voy a seguir en todo momento y en todas circunstancias. Y hermanos, ¿quién de nosotros no ha dicho cosas similares en algún momento? Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a seguir. Y no voy a volver atrás. El Señor Jesucristo, no obstante, no cambió su determinación. Y le dijo a Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Una cosa quiero que noten, que la declaración reiterada de Pedro sobre su lealtad y fidelidad suena piadosa, ¿cierto? Suena muy piadosa. Oh, si nosotros hubiésemos estado cerca de Pedro escuchando esto, Señor, si me es necesario morir por ti, yo voy a morir contigo. Oh, qué piadoso es este hombre. Qué extraordinario. Cuánta fidelidad a Dios, cuánto amor por el Señor Jesucristo, diríamos, ¿verdad? ¿Saben, hermanos, lo que aprende con el tiempo uno en la vida cristiana? Que los discursos más piadosos son los discursos más falsos muchas veces. Cuando tenemos nuestra boca llena de palabras piadosas, rimbombantes, extraordinariamente santas, ocurre que la vida no necesariamente es igual. Pedro tuvo que aprender por una amarga experiencia que esa buena determinación que tenía y que probablemente fue sincera, sin embargo, no fue real en el momento más oportuno. Nuestras declaraciones de hoy respecto a seguir a Cristo pueden parecer muy piadosas, sin embargo, puede ser el comienzo de una caída estrepitosa, como en el caso de Pedro. Capítulo 22, versículo 39 en adelante, cuando estaban en Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo tomó precisamente a Pedro, Juan y Jacobo, el círculo más íntimo, lo llevó al huerto de los olivos, donde constantemente se reunían, particularmente al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní. Y allí en ese lugar les dijo, oren para que no entren en tentación, oren para que no entren en tentación. Sin embargo, versículo 44 y 45, y estando en agonía, el Señor Jesucristo oraba más intensamente. Miren la actitud del Señor. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. No hubo oración. Un descuido deliberado de la oración. El Señor Jesucristo le advirtió, Pedro, ten cuidado. Y él no tuvo cuidado, porque presumió orgullosamente de su lealtad. Luego le dijo, Pedro, ora, porque puedes entrar en tentación. Y Pedro y los demás discípulos no quisieron oír la advertencia del Señor. Versículo 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Otra vez le repite la misma realidad. ¿Cuánto descuidamos la oración nosotros? Y parece que es una cosa que no tiene mayor trascendencia. Total, bueno, no importa si yo oro cuando como, ¿cierto? Así que, ¿cuál es el problema? La oración es lo que nos mantiene conectados con la fuente de vida, con la fuente de poder, con la fuente que nos guía y nos conduce. La oración es esencialmente importante, pero aquí, hermanos, sobre todas las cosas, la oración privada es lo más importante. No desechamos la oración congregacional bajo ninguna circunstancia, pero la oración privada es la más importante, porque allí se descubre verdaderamente lo que hay en nuestro corazón, porque allí no tenemos que impresionar a nadie.
Allí estamos diciendo, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Allí estamos diciendo, Señor, mira la condición en la que me encuentro, no tengo fuerza, no tengo la capacidad, no soy tan piadoso como la gente puede pensar. Allí somos sinceros con el Señor. Y en ese momento entonces el Señor nos sostiene por su gracia. Pero un descuido en la oración es peligroso. Tercer paso. Ahora sí, vamos al versículo 54. Y prendiéndole a Jesús, por supuesto, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. El tercer paso es un seguimiento distante. Noten cómo empezó un enfriamiento de parte de Pedro. Señor, te seguiré aún hasta la muerte, no hay ningún problema, yo voy contigo a la cárcel o a la muerte, yo voy contigo. Luego no pudo orar una hora. Y entonces siguió a Jesús de lejos. Pedro siguió a Cristo cuando fue llevado prisionero. Esto estaba bien, por supuesto, y mostraba una preocupación por su maestro. Pero él lo siguió de lejos para estar fuera de peligro, para no identificarse con Jesús en esos momentos más complejos. Pensó arreglar el asunto siguiendo a Cristo y así satisfacer su conciencia, pero seguir de lejos. Y así salvar su reputación y así también salvar su pellejo. En otras palabras, Pedro ya en este tercer paso estaba cediendo, ya su lealtad estaba siendo tambaleante, ya estaba complicado. ¿Qué voy a hacer? Si me descubren, estoy en peligro. Y empezó a temer más a los hombres que a Dios. Y eso ocurre cuando comenzamos a seguir al Señor de lejos. Hermanos, el primer paso puede ser imperceptible, el segundo paso puede quizás ya nos demos cuenta de que algo no anda bien porque no oramos lo que debíamos orar, porque no dependemos del Señor como debíamos, pero ya el tercer paso está mostrando que nuestro corazón se está enfriando. Hay una frialdad en nuestro corazón. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a la última iglesia de Apocalipsis? A la de la Odisea. Que lo que Él aborrece es la tibieza. Te vomitaré de mi boca, dice. La tibieza no es sana para un creyente. El compromiso con el Señor que no está constantemente avivado suele enfriarse por nuestra propia comodidad o porque no queremos, ¿cierto?, caer en algún tipo de peligro, porque no queremos identificarnos con Cristo en medio de la gente, porque ¿qué dirán de nosotros? Y empezamos a seguir a Jesús de lejos. Ahora, hay un cuarto paso. Pedro no solo siguió a Jesús de lejos, sino que el versículo 55 añade algo más. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Se sentó también entre ellos. Presunción orgullosa, oración no perseverante. Y luego seguir de lejos, fríamente a Jesús. Y cuarto, contemporizar con el mundo. Contemporizar con el mundo. Pedro no solo siguió de lejos a Jesús, sino que se mezcló peligrosamente con los enemigos de Jesús. ¿Quiénes estaban allí? Con toda seguridad allí estaban también las personas que posteriormente llamaría el sumo sacerdote como testigos falsos para testificar en contra de Jesús. Esas personas estaban ahí. Los enemigos de Jesús estaban en ese lugar y Pedro se mezcló con ellos. Entró en la casa del sumo sacerdote y se sentó entre los sirvientes junto al fuego, tratando de ocultar su relación con Jesús y escuchando y viendo todo lo que pasaba allí en ese lugar. Procedió a mantener todavía su distancia y a asociarse con los servidores del sumo sacerdote cuando debería haber estado al lado de su maestro. ¿Entienden cómo el proceso va cada vez más bajo? Los escalones lo llevan más profundamente
a la inminente caída. El deslizadero es inevitable. Pedro se comenzó a deslizar y ahora ya está en una situación compleja, muy compleja. Muy difícil de resarcirse de ello, porque él lo que hizo fue ocultar su relación con Jesús para poder estar allí con los enemigos de Jesús. Hermanos, qué tristeza más grande cuando un creyente se junta con los enemigos de Jesús, en lugar de estar con Jesús. Los sirvientes encendieron fuego en medio de la sala, en medio del patio, y se sentaron juntos para hablar sobre lo que iban a hacer seguramente con Jesús. Y Pedro se sentó entre ellos, como si hubiera sido uno de ellos. Al menos como que se pensaría que era uno de ellos. ¿Recordamos el Salmo 1? Es muy interesante. Notemos lo que dice el Salmo 1, los primeros versículos nada más, que en el fondo es la introducción a todo el libro de los Salmos. Todo el libro de los Salmos depende de este Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pedro estaba mezclado con los escarnecedores de Jesús. Pedro estaba en compañía de las personas que no le iban a hacer ningún bien a su alma, al contrario. Y trató de ocultar su relación con Jesús todo lo que pudo. De tal manera que el quinto paso ya era inevitable. Y el quinto paso es la negación definitiva y categórica. La caída fue solo la consecuencia de los otros 4 pasos anteriores. Estaba abrumado por el miedo cuando de repente se le reconoció como un discípulo de Jesús. La trampa estaba alrededor de su cuello, no pudo escapar. Se hundió más que nunca en el error. Negó a su bendito maestro 3 veces. El fracaso fue contundente. Los versículos 56 al 60 dan cuenta de esta negación. Y como dije, en otro texto de otro de los evangelios, la última negación de Pedro no es simplemente no lo conozco, yo no tengo nada que ver con él, sino que Pedro maldijo. Maldita sea, yo no lo conozco. No sé quién es él, no tengo idea quién es él. ¿Y saben quién era él? El mismo que había lavado sus pies esa misma noche. El mismo. El mismo que estaba caminando rumbo a la cruz para dar su vida por él. Hay al menos 5 agravantes en la actitud de Pedro. En primer lugar, vemos que quien negó al Señor, ya lo hemos dicho al pasar, era uno de los discípulos más cercanos de Jesús, junto a Juan y Jacobo. Siempre estuvo presente en los momentos más sublimes de la vida de Jesús. Por ejemplo, en la transfiguración. En la oración en el huerto, como vimos recién, y la declaración gloriosa sobre la identidad de Jesús. Pedro estuvo presente en esos momentos más gloriosos donde se reconoció a Jesús como quien era realmente el Hijo de Dios y se reconoció a Jesús en toda su gloria allí en el monte de la transfiguración. Segundo agravante, Pedro fue advertido directa y personalmente por Jesús sobre el peligro en el que estaba. Y de cómo esa misma noche lo negaría categóricamente, de tal manera que Pedro llegó a negar a Jesús con conocimiento de causa, no por ignorancia. Un tercer agravante. Pedro sabía, por haber recibido personalmente la revelación de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a quien estaba negando. No era un maestro más, no era un hombre, un gran profeta que hizo grandes milagros simplemente como Elías en el Antiguo Testamento, sino que era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre. Pero lo sabía por revelación especial, particularmente revelada a él. Y en quinto lugar, Pedro negó a Jesús la misma noche en que Jesús demostró su amor al lavarle los pies y compartir el pan y la mesa con él. La misma noche, horas después de aquel evento.
nosotros decimos, sí, oh, extraordinario realmente. ¿Cómo Pedro pudo negar a Jesús? Decimos nosotros, ¿cierto? Veamos lo que pasa con nosotros. Estas mismas circunstancias agravantes son un llamado de atención a nuestra propia vida. Nosotros hemos sido objeto del amor de Dios en una forma personal y singular, tanto como Pedro lo fue, ¿o no? De lo contrario, no seríamos llamados hijos de Dios. Nosotros recibimos el amor de Dios en una forma extraordinaria cuando éramos hombres pecadores, rebeldes, blasfemos, personas que vivíamos lejos de Dios, separados de Dios, no queríamos nada con Dios, éramos enemigos de Dios y entonces el Señor manifestó su amor, muriendo por nosotros en la cruz. Es decir, hemos recibido el amor de Dios en una forma personal y abundante. ¿Acaso no negamos a Jesús nosotros? Con nuestro actuar. Tenemos una relación personal e íntima con nuestro Salvador. Es más, nosotros sabemos algo que Pedro no sabía en ese tiempo. ¿Qué era? Todo el plan de Dios. Pedro se opuso varias veces a que Jesús fuera a la cruz porque él no entendía el plan de Dios y lo estaba viendo de la perspectiva solo humana, pensando que el Mesías era un líder político que Dios iba a dar para liberar a la nación. ¿Recuerdan? Junto con los demás apóstoles tenía el mismo concepto. Pero nosotros sabemos, leemos la Biblia y vemos que Jesús va rumbo a la cruz y decimos, Jesús tenía que ir a la cruz, claro, porque tenemos todo el panorama. Es decir, tenemos más conocimiento que Pedro en ese sentido, porque todo el plan de Dios está revelado en estos 66 libros. Y sin embargo, negamos a Jesús más veces que lo que Pedro lo hizo. Nosotros, cuando pecamos, no lo hacemos por ignorancia, sino consciente y deliberadamente, teniendo un conocimiento mucho más acabado del peligro de pecar contra el Señor que tenía Pedro. No obstante, pecamos conscientemente en lo que estamos haciendo. Sabemos lo que es pecado, y aunque a veces lo echemos a la talla y a la burla, en realidad es pecado, punto. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Sin embargo, lo pasamos por alto. De hecho, nosotros tenemos todo un conocimiento sobre la doctrina de la cristología de la persona de Cristo, ¿cierto? La naturaleza de Jesús, su carácter, su filiación con el Padre, su sacrificio expiatorio, su gloria, todo esto lo sabemos. Pedro no tenía hasta ese momento ese conocimiento, por tanto somos mucho más responsables. Esto no solo es una lección de los pequeños pasos que llevan a grandes caídas en la vida del creyente, sino también de cuán lejos puede llegar el creyente en su caída. Por tanto, no estamos aquí para colocar a Pedro en el sillón de los acusados, sino para colocarnos nosotros mismos en ese lugar. Y decir, sí, Señor, nosotros te hemos negado mucho más veces que el apóstol. Sí, Señor, nosotros te hemos despreciado a veces a pesar de que tú nos amaste de la manera en que lo hiciste al morir en la cruz por nosotros. Sí, Señor, nosotros hemos sido dubitativos en nuestro caminar con Cristo. Sí, Señor, nosotros te hemos negado cuando no somos capaces de testificar delante de aquel que no te conoce. Te hemos negado cuando nos callamos y debíamos hablar de ti. El mejor y más alto santo es una pobre criatura débil, incluso en sus mejores momentos. Lo sepa o no, lleva dentro de sí una capacidad casi limitada de maldad, ¿no es así? Si la gracia de Dios no colocara barreras en nuestro caminar, si la palabra de Dios no se hiciera viva en nuestro corazón, si el Espíritu Santo no aplicara la verdad a nuestra vida, nosotros pecaríamos exactamente igual como peca el mundo, sin Cristo. Es la gracia la que nos frena. Por más justa y decente que parezca una conducta exterior, todavía estamos bajo ese problema. No hay enormidad de pecado en la que no pueda caer un creyente. Si no vela, ora y si la gracia de Dios no lo sostiene. Cuando leemos las caídas de Noé, de Lot, de Pedro, solo leemos lo que posiblemente nos suceda a cualquiera de nosotros.
Nunca presumamos, nunca nos entreguemos a pensamientos elevados sobre nuestra propia fuerza, ni menospreciemos a los demás, porque nosotros estamos cayendo en el mismo problema de orgullo y presunción que cayó Pedro. Hermanos, la caída de Pedro es una lección para nosotros en el día de hoy. Sin embargo, esto no quedó aquí, y eso es lo más maravilloso. Por eso hablamos del fracaso humano, del triunfo divino. Versículos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quizás este es uno de los textos, el versículo 61 es uno de los textos más profundos de las Escrituras. Este es uno de los sermones más extraordinarios que podemos encontrar en las Escrituras. Solo esto. Vuelto el Señor, miró a Pedro, nada más. Vuelto el Señor, puso su mirada en Pedro. Esta mirada fue el sermón más grande que Pedro escuchó en su vida. Considerando que escuchó múltiples mensajes en alrededor de 3 años que estuvo con Jesús. Sin embargo, nunca experimentó uno como este. Es un sermón sin palabras. No es la mirada de una persona común y corriente, es la mirada del Redentor, que puso sus ojos en Pedro. Una mirada que traspasó su corazón. Una mirada profunda y reveladora, una mirada llena de la gracia de Dios que mostraría que donde Pedro fracasó, Jesús triunfó. Jesús escogió a Pedro, lo estableció como uno de los 12 apóstoles, lo envió a predicar su glorioso mensaje y no permitiría bajo ninguna circunstancia que su caída fuera definitiva. Y por eso lo miró con compasión. Así como profunda fue la caída, gloriosa sería también la restauración. Y por eso hablamos del Dios de las segundas oportunidades. El Señor se volvió y miró a Pedro. Esas palabras son profundamente conmovedoras. Rodeado de enemigos, sedientos de sangre e insultantes ante la plena perspectiva de horribles ultrajes que el Señor tenía que padecer, un juicio injusto y una muerte dolorosa, el Señor Jesús encontró tiempo para pensar honrosamente, bondadosamente en su pobre discípulo que había caído. El Señor se olvidó de sí mismo, de su sufrimiento y de aflicción que iba a enfrentar, de lo que estaba pasando allí en el patio del sumo sacerdote, donde sería juzgado y condenado injustamente y puesto en una cruz, y puso su mirada en Pedro. Hermanos, una de las cosas que conmueve el corazón, no sé si les pasa lo mismo, es que el Señor Jesucristo no esté pensando en Él, sino siga pensando en los suyos. Estaba pensando en Pedro. Pedro cayó, yo lo voy a levantar, no lo voy a dejar en el suelo. Pero Señor, tú estás a punto de enfrentar una situación terrible. No solo el maltrato de los hombres y el desprecio de los hombres, sino que la justa ira del Padre vendrá sobre ti. Pero yo todavía tengo mi mirada en Pedro. Él es uno de los míos. Yo no lo voy a abandonar. Una mirada profunda, extraordinaria. Incluso entonces, cuando estaba en esas circunstancias, quiso que Pedro lo supiera. No se olvidó de él. Con tristeza, sin duda. Pero no con ira, se volvió y miró a Pedro. Había un profundo significado en esa mirada. Un sermón inolvidable, sin palabras, con una sola mirada del Redentor. Cuando hablábamos de la fe, había un tiempo que cantábamos, recuerdan, una mirada de fe, una mirada del Señor, en la que puede salvar al pecador. Y aquí podríamos decir una mirada del Señor a nosotros en la que puede restaurar nuestra vida. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Seguramente no miraríamos con buenos ojos a esa persona que
fue desleal con nosotros, ¿verdad? Seguramente nuestra mirada sería una mirada de ira y de juicio y de castigo. Un día las vas a pagar por lo que me hiciste. Miren lo que había en el Señor. No era una mirada de ira, de castigo. No, en absoluto. 3 cosas allí podemos aprender de la mirada de Jesús. Primero, era una mirada de compasión. No era una mirada condenatoria, sino de compasión. Hay un antiguo coro que cantamos: el amor de Dios es maravilloso, qué grande es el amor de Dios. Esto fue lo que Pedro experimentó de una manera singular y profundamente personal. ¿Pedro había experimentado el amor del Señor Jesucristo? Sí, por supuesto, cuando lo llamó, cuando estuvo con Él, cuando hizo muchas cosas por los suyos, cuando lo instruyó, cuando le enseñó, cuando lo capacitó, lo preparó para la tarea que tenía por delante, pero nunca había experimentado la compasión de Jesús de la manera en que lo hizo ahora. Jesús lo miró con compasión. El amor de Cristo hacia su pueblo es un pozo profundo que no tiene fondo. Efesios 3, 14 al 21. Qué grande es el amor de Dios. Nunca podemos medirlo con algún tipo de afecto humano. No tiene ninguna relación con eso. Dios, recuerden, demuestra su amor en que envió a su Hijo para que fuese entregado en propiciación por nuestros pecados. Hay a su alrededor una mina de compasión, paciencia y prontitud para perdonar el pecado, de cuyas riquezas tenemos solo una vaga concepción. Nosotros nunca vamos a poder llegar a lo profundo del amor de Dios. Nunca vamos a llegar a describir correctamente el amor de Dios. Pero aquí Pedro lo estaba sintiendo en carne propia. No era una clase de teología la que recibió, sino que era la mirada del Redentor. Sí, el mismo al cual él había levantado su mano contra él. El mismo al cual él lo había negado rotunda y categóricamente. El mismo con el cual no se atrevió a identificarse cuando estaba con los enemigos de Jesús. El mismo Señor fue el que lo miró compasivamente. Hermanos, no tengamos miedo de confiar en ese amor. Cuando sentimos nuestros pecados y experimentamos que hemos fallado al Señor, levantemos nuestra mirada, porque ahí está la mirada del Señor hacia nosotros, diciéndonos: yo morí por ese pecado. Yo pagué por esa maldad tuya. Yo quiero tu restauración. Yo quiero que vuelvas otra vez a una relación correcta conmigo. Ni por más lejos que andemos del Señor, si somos sus hijos, el Señor nos sacará y nos volverá así. Porque nos ama. Nunca tengamos miedo de seguir confiando en Él después de haber creído una vez. Ningún hombre necesita desesperarse por mucho que haya caído. Siempre recibirá la mirada compasiva de Cristo. Porque si el corazón de Jesús era tan misericordioso cuando estaba preso en la sala del juicio, cuando estaba siendo condenado injustamente, ¿cuánto más ahora que está a la diestra del Padre? Segundo, era una mirada de convicción. Era una mirada de convicción. Y Pedro se acordó. Pedro se acordó. El Señor mira a su discípulo con una compasión tal que produce una profunda convicción de pecado en su corazón. El hecho de que el Señor nos ame no significa que Él no vea el pecado y que no quiera que nosotros lo veamos. No, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿recuerdan? Y esta mirada del Señor Jesucristo trajo a Pedro a su memoria lo que el Señor le había dicho respecto a que iba a pecar contra él. Y se conmovió profundamente. La mirada del Señor escudriña lo profundo del corazón de Pedro y trae a la memoria su pecado. Lo deja expuesto, desnudo, delante del Señor. Pedro se acordó de la advertencia y de cómo él disputó con Jesús por ello. Cuánto dolor tiene que haber sentido en el corazón. Y yo que estaba diciendo: Señor, no vayas por ahí, mire lo que hice ahora. Cuando el Señor me dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, yo dije: no, Señor, yo igual voy a ir hasta la muerte contigo. Es decir, todas estas palabras que el Señor le dijo tiene que haber redundado profundamente en su corazón y lo convenció, diciéndole: Pedro, no eres tan piadoso como tú pensabas.
ahora que estaba en el fondo del pozo, recibe la mirada de Jesús. Allí entendió que había pecado contra el Señor gravemente al desoír su palabra. Sin embargo, no era una mirada de juicio, de condenatorio, sino siguió siendo una mirada de compasión. Aquí está lo tercero, para restauración. Es una mirada de compasión, es una mirada de convicción y es una mirada de restauración. Lo que el Señor quería con Pedro. Pedro se acordó de la palabra del Señor y saliendo fuera lloró amargamente. Miren la convicción que produjo en su corazón. La profunda convicción de pecado impactó su corazón y le llevó a salir del lugar de inmediato. Allí se dio cuenta que no tenía que estar entre los enemigos de Jesús. Allí fue impactado profundamente por aquello. Pedro experimentó cuán amargo es el pecado para un creyente, cuando ha caído en él y es consciente que el Señor ha descubierto su caída. Se nos dice que cuando Pedro recordó la advertencia que había recibido y vio cuán bajo había caído, salió y lloró amargamente. Descubrió por propia experiencia la verdad de las palabras de Jeremías. Cosa mala y amarga es que hayas dejado a Jehová. Jeremías 2:19. Sintió profundamente la verdad del dicho de Salomón: el de corazón rebelde se llenará de sus propios caminos. Proverbios 14:14. Y seguramente experimentó el mismo sentimiento de Job: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué fue lo que produjo eso? La mirada del Señor. Nada más. El Señor le dijo: Pedro, ¿cómo se te ocurre hacer lo que hiciste? No le dijo eso, simplemente lo miró. Y esa mirada fue una mirada compasiva, y esa mirada fue una mirada que produjo convicción en su corazón, pero que estaba destinada a restaurarlo definitivamente. Un dolor así siempre es un compañero inseparable del verdadero arrepentimiento. Y aquí quiero hacer una última observación. Hay una verdad que se dice, pero es una verdad que no está completa para mí. Primero, que allí en el texto, si lo vemos en términos de contextuales, nos damos cuenta de que dos personas traicionaron a Jesús. Judas lo entregó y Pedro lo negó. De tal manera que los dos, en términos reales, por la santidad del Señor, merecían ¿qué cosa? La condenación. Judas fue condenado y Pedro fue restaurado. ¿Cuál fue la diferencia? Y aquí hay la verdad media. Pedro se arrepintió genuinamente, Judas simplemente tuvo un remordimiento. Y decimos, ahí estuvo la diferencia. Y esa es una verdad media, porque lo que produjo el arrepentimiento de Pedro fue la mirada de gracia del Señor Jesucristo. En otras palabras, la gracia es la única diferencia entre que uno fuera condenado y otro fuera restaurado. Hermanos, si esa es la única diferencia entre un hombre que anda en la calle, una mujer que anda en la calle y vive lejos de Dios sin Cristo, ¿y quiénes un día vamos a ir al cielo? La única diferencia es la gracia de Dios. Porque ambos, los que viven lejos de Dios, como nosotros, merecemos la condenación. Pero la gracia de Dios puso su mirada en nosotros y nos salvó. Y eso pasó con Pedro. Obviamente, el arrepentimiento es la reacción a la gracia de Dios derramada en nuestro corazón. Claro que sí, el arrepentimiento es nuestra responsabilidad, como aquí ocurrió con Pedro, pero es la gracia la que produce el arrepentimiento. La diferencia entre uno y otro fue entonces la gracia de Dios. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor logró su objetivo. Fracasó el discípulo, pero el maestro triunfó. Donde el hombre fracasa, Dios triunfa siempre. Dios no nos deja y nunca nos dejará. No porque seamos más piadosos que otros, sino porque Él es misericordioso y compasivo. Padre, muchas gracias por llevarnos, Señor, a esta historia
podríamos decir muy triste, pero al mismo tiempo también que termina con una victoria maravillosa de tu parte. Donde Pedro fracasó, tú triunfaste, Señor. Donde nosotros fracasamos, tú siempre triunfas. Padre, yo ruego a ti que, Señor, ni por más lejos que podamos llegar a estar de ti un día, porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana en nuestra vida. Y no queremos pecar de presunción. Ni por más lejos que estemos de ti, tú nos sigues mirando con compasión. Y tu mirada es para que tengamos la convicción de que nuestro camino no es correcto. Y tu mirada es para que podamos ser restaurados. Tu mirada es para llevarnos al arrepentimiento. Padre, yo ruego que tú tengas misericordia, Señor, de todos y cada uno de nosotros. Gracias por ser un Dios misericordioso y compasivo. Y que siempre das una segunda oportunidad. Te alabamos por ello, en el nombre de Jesús. Amén.